Era una mañana radiante en el cálido valle de Piedradura donde el sol brillaba con una intensidad generosa sobre las casas de piedra y los jardines bien cuidados de los ciudadanos. Pedro Picapiedra se encontraba en su jardín sintiendo el orgullo de un hombre que domina su territorio mientras observaba a su fiel mascota Dino. «Está bien, Dino», dijo Pedro con una voz profunda y cargada de una solemnidad casi cómica mientras miraba al dinosaurio doméstico a los ojos. «Llegó la hora de demostrar de qué estamos hechos porque el honor de la familia está en entredicho y no podemos permitir que nadie pase por encima de nosotros». El campo de honor pide a la profesora y parece que ahora sí que se compuso la cosa de una manera que no esperábamos. Pedro no podía imaginar en ese momento que su amado Dino estaba perdidamente enamorado, pero su atención fue desviada por el sonido de unas tijeras automáticas que funcionaban con una precisión asombrosa. «Vaya, estas tijeras automáticas son una verdadera maravilla de la tecnología moderna», exclamó Pedro mientras observaba el ingenio mecánico trabajar el césped con una eficiencia envidiable. En ese momento apareció el vecino con una actitud que Pedro consideró de inmediato como un desafío a su autoridad doméstica. «Oiga, Mermol, venga acá», gritó Pedro tratando de entender quién era el nuevo personaje que se movía con tanta seguridad en la propiedad contigua. Se trataba del nuevo vecino de Pedro, el tal Rocalito, quien parecía tener una opinión muy elevada de sí mismo y muy poca paciencia para los ruidos cotidianos de la vecindad. El señor Rocalito, con una postura aristocrática y distante, se dirigió a su ayudante para dar una instrucción clara. «Voy a tomar un baño de sol, así que dígale a ese amiguillo suyo, el panzón Picapiedra, que no haga mucho ruido durante mi descanso». «Ya entendió la instrucción». El ayudante asintió con rapidez, confirmando que sí, señor, ya entendí perfectamente. Rocalito suspiró con frustración mientras miraba el horizonte de piedra, murmurando para sí mismo que si hubiera sabido que iba a tener un vecino en la parte posterior cuando compró esta propiedad, se lo habría pensado 2 veces. La tensión aumentó cuando Pedro descubrió un pequeño desastre en su vestuario. «Payaso», gritó Pedro con los pulmones llenos de aire mientras sostenía su ropa dañada. «Cortó mi traje de tiburonosaurio a la mitad y juro que lo voy a pulverizar por este atrevimiento. Tener un hijo tan fuerte es una bendición, pero a veces los problemas crecen a la par de la fuerza. Riquito, eres un animal muy útil, pero esto ha pasado los límites». Mientras tanto, cerca de allí, la pequeña Pebble demostraba sus habilidades físicas con una energía desbordante. «Eso es, Pebble, eres una verdadera atleta», gritaban con orgullo, pero pronto llegó el momento de la calma. «Está bien, Pebble, ya fue suficiente por hoy porque tienes que ir a dormir tu siesta para recuperar energías». «No, José, no insistas más porque si después te daremos tu jugo de bambú como recompensa por tu buen comportamiento». En medio de este escenario apareció Pablo, el inseparable compañero de Pedro, a quien este último solía llamar cariñosamente enano. «Oye, Pedro», saludó Pablo con su amabilidad habitual. «¿En qué puedo servirte, enano?», respondió Pedro con un tono que mezclaba la superioridad y la camaradería. «Bueno, he venido a un asunto oficial», explicó Pablo con cierta timidez. «Nuestro mutuo vecino Rocalito me dijo que te dijera que estuvieras callado mientras él toma unos baños de sol porque valora mucho su silencio». Pedro sintió que la sangre le hervía de indignación. «Vaya, pero qué desvergonzado resultó ser este sujeto», exclamó Pedro moviendo los brazos con agitación. «¿Quién fue el que lo nombró rey del vecindario para darnos órdenes de esa manera?». Pablo solo pudo encogerse de hombros y responder que no sabía nada al respecto, pues él solo escucha y obedece lo que le piden. «Bien, pues no pienso convertirme en uno de sus vasallos ni pienso seguir sus reglas absurdas», sentenció Pedro con firmeza. «Nos veremos después, enano, porque ahora tengo asuntos que atender». Pablo se retiró pensando que ya había cumplido con su deber y que ahora lo más sensato sería ponerse a salvo en una de las esquinas neutrales de la calle antes de que estallara el conflicto. Pedro continuó rumiando su enojo en voz alta, considerando que era una desvergüenza total que ese sujeto enviara al enano para que le dijera que se estuviera callado en su propia casa. Vilma, su sensata y paciente esposa, trató de calmar los ánimos sugiriendo que era mejor olvidarlo, ya que después de todo era el nuevo vecino y tenían que aprender a soportarlo para mantener la armonía. «Claro que lo pienso soportar», replicó Pedro con una ironía filosa. «Un recto de derecha a la quijada debe ponerlo en su lugar y enseñarle modales básicos de convivencia. Esta es mi propiedad y no me estaré callado para nadie porque aquí mando yo». Vilma, al ver que su esposo se dirigía hacia el exterior, le preguntó con preocupación a dónde iba ahora. Pedro respondió con determinación que iba a conectar las aspersoras para regar el jardín y que poco le importaba si a su majestad de aquí junto le molestaba el sonido del agua o la humedad.
Ya veo venir la tempestad, murmuró alguien al ver la determinación de Pedro. Está bien, Matilda, empieza a regar con fuerza, ordenó Pedro a su herramienta de jardín. El agua comenzó a salir con un ritmo constante, pero pronto el silencio fue interrumpido por un ruido inesperado. Esa cigarra pasó el verano entero cantando y ahora parece que nosotros también haremos ruido. ¿Qué fue eso?, gritó Rocalito apareciendo de repente con el rostro rojo de ira. Si vuelve a conectar esa regadera, Pansol, le haré un nudo en la nariz a usted también para que aprenda la lección. Pedro no se quedó atrás y desafió al vecino preguntando qué le parecería que él le aplastara la paz de un solo golpe. Vilma intervino nuevamente pidiendo tranquilidad porque no querían que hubiera pleitos innecesarios entre vecinos. ¿Quién está peleando?, cuestionó Pedro tratando de justificar su actitud. Solo estoy gritando porque estoy muy enojado y tengo derecho a expresar mi frustración. Ya cálmate, Pedro, insistió Vilma, pero Pedro estaba en un estado de agitación difícil de controlar. ¿Lo detesto?, se preguntaba a sí mismo mientras caminaba de un lado a otro. No lo detesto, simplemente no soporto su arrogancia. Hay que ver eso, exclamó al ver al vecino realizando una actividad pacífica. Jugando con las margaritas como si fuera el ser más inocente del mundo. Ya lo había dicho antes que ese sujeto es una amenaza para la sociedad y para la paz de este barrio. Pablo intervino para señalar un detalle obvio mencionando que el vecino era notablemente más grande que Pedro. ¿Y eso qué tiene que ver?, respondió Pedro sin amedrentarse. Lo único que conseguirá ese hombre será cansarme y uno de estos días le voy a dar una golpiza que no olvidará jamás. Yo no haría eso si fuera tú, Pedro, advirtió Pablo con prudencia, pero Pedro ya no escuchaba razones. Esto se cansó y esta es la gota que vino a derramar el vaso de mi paciencia. Pedro caminó con paso firme hacia la cerca y gritó con todas sus fuerzas llamando a su rival. Oiga, Rocalíos, quiero arreglar algo con usted ahora mismo. Pablo observaba desde lejos con tristeza pensando en lo mucho que iba a extrañar a su amigo en el rumbo si las cosas salían mal. ¿En qué puedo servirle, señor Pocapiedra?, preguntó Rocalito usando un tono burlón y distorsionando el apellido de Pedro. Mi nombre es Picapiedra, corrigió Pedro con los dientes apretados. ¿Y cuál es la idea de arrojarme este puño de tierra a mi propiedad? Será mejor que se deje de tonterías si sabe usted lo que le conviene para su salud. Dejarme de tonterías, repitió Rocalito con una sonrisa provocadora. Correcto, amigo, estése quieto y no busque problemas donde no los hay. Pedro lo encontró muy gracioso, pero el vecino continuó con sus advertencias. Creo que es justo advertirle que yo soy un experto en karate y que mis manos son armas letales. ¿Karate?, preguntó Pedro confundido.